Henry, bienvenido a Conversaciones, muchas gracias por estar aquí y me encanta porque además tienes una historia de vida fascinante que todos queremos saber. Vamos allá, Mercedes. Bueno, Henry, la verdad, eres un hombre que estudió ingeniería, estás en todo este tema de la bioneuroemación, PNL, bueno, muchas cosas que realmente son fantásticas y que ha ayudado también a muchas personas en el mundo. Hoy haces conferencias, tratamientos, terapias, en fin. Pero realmente, ¿cómo es que un ingeniero conecta luego con todas estas herramientas y con toda esta información en la vida? Bueno, la verdad es que estudié ingeniería técnica, trabajaba de director de calidad en una empresa y yo sentía, y además llegué a un alto puesto, y sentí que aquello que estaba haciendo no era lo que realmente que tenía que hacer en mi vida, ¿no? Siempre he tenido como esa doble vida, ¿no? Una vida, vamos a llamarle más preguntándose el para qué de la vida, una vida más espiritual, ¿no? Y siempre llevaba como un poco las dos cosas, las combinaba, ¿no? Hasta que al final hubo una crisis, que siempre es así, una crisis existencial en mi vida, decidí dejar el trabajo que estaba haciendo. Hubo un divorcio y al cabo de unos meses conocí a la que es mi mujer actual, ¿no? Pero siempre de muy joven siempre sentía y buscaba algo más en la vida que el puro hecho de triunfar en un puesto de trabajo, ganar plata, etcétera. Pero además de eso, eso se sucedió a los 33 años. Sí. ¿Cuál fue ese momento en que tú dijiste, definitivamente esto no es lo mío, y además de estar seguro que era lo que querías? Porque una cosa es decir, yo no quiero esto de la ingeniería, no me conecta, no es lo mío, hay algo más, pero ¿cómo encontrar ese algo más? Porque muchas veces tenemos esas preguntas en la vida, pero no sabemos cómo encontrar ese algo más. Bueno, tuve una experiencia transpersonal, donde, bueno, que mucha gente los ha tenido, donde percibí otras realidades, viví otras experiencias y me di cuenta de que este mundo que estamos aquí no dejaba de ser un aspecto de muchas cosas, ¿no? Que había otras realidades, que realmente había una energía, una inteligencia que lo englobaba. Yo no lo sabía explicar en aquel momento, ¿no? Que lo englobaba todo y aquello me subyugó y bueno, es como que un día decidí entregar mi vida a esa energía porque sentí que esa inteligencia nos gobierna a todos y que tenemos la voluntad de o hacer lo que queramos o poner nuestra voluntad al servicio de esa inteligencia. Así fue, eran 33 años más o menos. Y eso ayuda a que tú hayas nacido. Tú naciste realmente en una familia católica, ¿no? Sí, fundamentalista católica además. Ok, y eso ayudó a que tú pudieras conectarte con esa experiencia. O por ejemplo, ya que lo viviste, dirías que cualquier persona, no importa si venga de experiencia de familia católica o no, puede conectar con ese tipo de llamado interior. Por descontado, ¿no? O sea, yo de hecho hubo una rebeldía contra ese fundamentalismo religioso, ¿no? Todo era pecado, Dios vivía en un extremo estrés de un Dios que te lo veía todo, que todo era pecado, que casi no podías pensar, no podías tocarte. Y yo recuerdo que tenía 18 años, me fui a la iglesia a decirle a aquel Dios que me había enseñado que estaba allí, a decirle que no creía en él. O sea, fue como... tenía 18 años o 19, ¿no? O sea, sí. Y fue allí a decirle, te vengo a decir que no creo en ti, no puedes ser un Dios así y tal. Y entonces empezó realmente mi búsqueda de Dios. Pero es increíble porque de verdad pienso que la religión nos ha atado la mano y realmente hay algo más, Henry, que bueno que todas las personas lo sepan también, porque cuando realmente conectamos a Dios con amor, allí no hay ataduras, allí no hay culpas, allí no hay vergüenza, allí no hay todas esas cosas que nos ha enseñado la Iglesia Católica como dogmas, pero realmente que no tienen nada que ver con Dios. Exacto. Estamos hablando, ese es un Dios como tipo Jehová, ¿no? Un Dios castigador, a alguien que te está controlando arriba, que si estás haciendo bien o mal, es la capacidad de esa inteligencia universal, que no le quiero llamar Dios porque tiene muchas interpretaciones, la verdad es que la capacidad de juzgar no la tiene, sí. Su amor es infinito, ni tan siquiera lo podemos oler, el amor que vemos aquí en la tierra es solamente un reflejo de ese infinito amor. Y cuando empezamos a comprender que las cosas no son buenas ni malas, sino que las experiencias siempre tienen un punto de unión, de percepción, para llevar el cielo a la tierra hay que dejar de polarizarse, hay que dejar de juzgar, y entonces entramos de lleno, aunque viene más tarde conocimientos como Advaitas, Nodos, que fue un camino que empezó precisamente sobre esa edad. Sí, y para conectar con la bioneuroemoción, tú también conectaste con un curso de milagro que tiene que ver mucho con esto que me hablas de ese Dios, que realmente es un Dios que nos da una libertad infinita y que nos hace sentir en unidad total. Pero ¿cómo es
conectar con las bioneuroemociones? ¿Fue primero el curso de milagros o fue primero la bioneuroemoción? Sí, lo primero siempre ha sido, o sea, al principio de mi vida es el curso de milagros, ¿no? Y yo en esa búsqueda de Dios, Sí. que duraron casi prácticamente 20 años, recuerdo que había un sacerdote que veía lo que yo estaba haciendo, y ya estaba aprendiendo, enseñando un curso de milagros, y mucha gente se sanaba porque se ponía en paz. Okay. Y entonces me enviaron un certificado papal firmado por un cardenal que estaba al servicio, dándome como unas prerrogativas por el trabajo que estaba haciendo para ayudar a las almas a sanarse, ¿no? Aquí yo entendí que mi ciclo se había cerrado, ¿no? O sea, había salido de un sitio enfadado y había regresado en paz, ¿no? Y aquí fue gracias a un curso de milagros. O sea que nosotros, que cada vez que realmente queremos respuestas en la vida, debemos preguntarle a ese Dios y debemos hablarle con claridad, porque muchas veces tenemos esa rebeldía como tú la sentiste en su momento, pero empezamos a canalizarlas por otros lados y no nos atrevemos a hablarle, como tú le dijiste realmente, y te llega el curso milagro. Pero ¿cómo te llega? ¿Quién te dice? ¿Cómo llega ese momento del curso de milagros? Te lo explico. El curso de milagros en español, creo que se publicó en 1993, y si no recuerdo mal fue o en Venezuela, bueno, estuvo más o menos en los países americanos, en América Latina, ¿no? Yo recuerdo un año, 93, 92, yo recuerdo que sentí que mi vida no era mía. Y entonces un día me tomé con plena conciencia de eso y le dije, te voy a llamar Señor, Dios. Digo, hoy tomo conciencia de que mi vida no es mía, que es tuya, no tengo ni idea de lo que es mejor para mí ni mejor para nadie, por lo tanto te la entrego, pongo toda mi vida, guíeme en lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Y sí que le pedí una cosa. He hecho muchos cursos, he hecho cursitis, he hecho de todo, y me he dado cuenta que esto no es. Eso no es la búsqueda de Dios, eso no es la espiritualidad. No estamos jugando al bien y al mal, a eso está bien, hay que comer eso, hay que hacer lo otro, seguimos en la misma dualidad, si hago esto y no hago lo otro, seguimos con... No puede ser. Entonces, quiero hacer un curso de los cursos. Yo trabajaba también como naturópata en aquella época, una señora que hacía vacaciones en Venezuela, dijo, me encuentro muy bien, estoy muy en paz, me gustaría hacerte un regalo. Y le dije, déjate inspirar por Dios, que te dirá el regalo que es. Ella se sintió impelida a entrar a una biblioteca y fue directamente a una estantería, cogió el libro porque sentía que lo tenía que coger y me regaló el libro. Y entonces yo supe que esa inteligencia me había contestado. Wow. Y abrí por el manual del maestro, sentí que eso era un llamado y como dice un curso de milagros, si quieres aprender, primero tienes que enseñar, tienes que dar, si quieres tienes que dar, ¿no? Y ahí empezó. Excelente, Henry. Y cuéntame entonces, la bioneuroemoción, ¿cómo se conecta con el curso de milagros? Pues me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque para mí yo no veo ninguna diferencia. Sí que es cierto que el mundo la ve la diferencia, ¿no? Pero todos los principios que aplicamos en la bioneuroemoción son principios que explica la filosofía Baita, que es el curso de milagros, una filosofía no dual, ¿no? Lo que bonito es que a medida que me pasando esos años hay una física, la física cuántica, que hoy en día ya muchos físicos llaman la física de la conciencia, que dicen exactamente lo que está diciendo, no digo el curso de milagros, Lao Tse, Confucio, Buda, el mismo Jesús cuando nos habla de salirnos de la dualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces casé eso, ¿no? Casé esa información espiritual, vamos a llamarle, con lo que se creía que no era espiritual, porque la ciencia y la espiritualidad nunca han estado separadas, sino al contrario, una se alimenta en la otra, ¿no? Un ejemplo de lo que te estoy diciendo es muy simple. La gente piensa que está la lucha entre el creacionismo y el evolucionismo, cuando en realidad es lo mismo. El creacionismo es la potencialidad pura, la inteligencia pura, y el evolucionismo es la expresión de esa inteligencia en un mundo dual que está en relación directa a tu conciencia. El mundo en el que vivimos es un mundo que vibra con nuestra conciencia. Si el ser humano cambia su conciencia a vibraciones mucho más altas, nuestro mundo va a cambiar, lo dice también la física cuántica con el efecto observador. Perfecto, o sea, que realmente, porque tú creaste la bioneuroemoción, pero ya existía la física cuántica que decía esto, la biodescodificación genética, la epigenética, muchas otras ciencias más que hablan de esto mismo.
O sea que la diferencia vendría siendo ese campo espiritual Exacto. en la bioneuroemoción a todas las otras ciencias, Exacto. es lo que entiendo. Exacto, porque al final grandes maestros ya nos enseñan la importancia del no juicio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comprender que yo siempre me estoy proyectando, que mi interpretación es hija de la proyección, que el problema es que yo creo que lo que estoy viendo es verdad. Cuando me doy cuenta que realmente estoy proyectando mis programas, mi educación, mi cultura, mis registros atávicos, etcétera, etcétera, te das cuenta que no estás viendo. Y entonces te das cuenta que tú como observador estás creando aquella realidad. Sí. Por eso un curso de milagros te dice que al final tú verás de aquello que crees. Y hay una frase extraordinaria de un curso de milagros que te dice que el día que dejes de creerme verás. Entonces, una de las cosas que... Es desaprender realmente. Hay que desaprender. Por eso hay un libro mío que se llama El arte de desaprender. Ay, increíble, increíble. Que también está inspirado en todo eso, ¿no? Tengo dos líneas de trabajos, donde uno como es más vamos a tocar las manos, el otro es donde es más, vamos a llamarle más espiritual. Pero al final todo es un reflejo del otro, ¿no? O sea, una línea vendría a ser como la inteligencia universal, la conciencia de unidad, y la otra sería cómo llevar a cabo a la vida cotidiana todos esos principios de una forma natural, para las amas de casa, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? De una forma sencilla, porque es que a veces nos explican las cosas de una manera que no nos conecta porque no las entendemos. Entonces, ¿cómo poderlo hacer de verdad sencillo y simple? Y yo te he escuchado a ti en tus conferencias, en tus cursos, y eres increíble porque lo haces simple. Y creo que ahí está el secreto y la magia. Yo pienso que este es el secreto. Sí. Si alguna cosa, y lo digo con mucha humildad, he aportado he visto cosas que la gente las ve separadas, como la física, la biología, la epigenética, la espiritualidad, y yo las he visto unidas. Entonces, no solamente es que las he visto unidas, es que es lo mismo reflejado de muchas maneras, ¿no? Y entonces, nada, he seguido... Es un trabajo de años, obviamente, hemos ido evolucionando, haciéndolo muy sencillo. Es un método que aparentemente es muy sencillo, porque lo es, tiene una metodología muy clara, pero hay algo muy importante. Hay que aplicar unos principios en tu vida. Okay. La bioneuroemoción es un proceso de ver tu vida, de cambiarla, es una forma de percibir, de cambiar, es una forma de vivir, y automáticamente tu vida empieza a cambiar. Cambia tu conciencia. Y lo que decimos, cuando cambia tu conciencia no tienes que hacer absolutamente nada. Así es. Pero es que sucede, y bueno, he tenido la oportunidad de estudiar también un curso de milagros y va pasando, porque no se trata de luchar, de cambiar cosas, de hacer nada. Se trata de realmente ampliar nuestra conciencia. Y mágicamente van sucediendo cosas, personas que se van, personas que llegan, situaciones, oportunidades. No se trata de hacer nada, se trata simplemente de ampliar esa conciencia. Estamos totalmente conectados. La física lo demuestra, lo decían los grandes maestros espirituales. Buda, por ejemplo, decía, todo está interconectado. Vigila tus pensamientos, te lo dice un curso de milagros. Eres demasiado tolerante con tus pensamientos, lo dejas divagar demasiado. Buda te dice que con los pensamientos estás creando tu realidad. Y sobre todo, ya no con los pensamientos, sino los juicios que hay detrás de cada pensamiento. Claro. Y el único ejercicio que tenemos que hacer todos es mantener alerta nuestra mente, estar pendientemente alerta de cómo nuestra mente está constantemente haciendo pensamientos y estamos haciendo juicios constantes. Entonces, cuando empiezas a observar tu mente, cómo reacciona al mundo, la mente se aquieta y se calma, ¿no? Entonces tú puedes saber escuchar a los demás, saber ponerte en sitio de los demás. Tú tienes tus opiniones, obviamente tú tienes tus gustos, porque obviamente tú tienes tus programas, tus historias, pero ya no te sientes mejor ni peor que nadie, no caes en la trampa de la comparación, entiendes que la grandeza de esa inteligencia que se manifiesta de infinitas maneras, y entonces tú solamente eres un aspecto en unas circunstancias donde realmente estás experimentando a reconocerte quién eres a través de la experiencia de no saber quién eres, y cuando renuncias a tus creencias y a tus valores, y cuando eres consciente que tú ves las cosas de forma determinada, pero ya no las luchas porque tú sabes que en realidad eso solamente es una forma de verlo, una más. Entonces vives automáticamente en la humildad del ego, porque el espíritu no necesita ninguna humildad, sabe quién es, y entonces te dejas llevar por la vida. Y estoy aquí porque siento que me han llamado, no sé muy bien lo que estoy haciendo aquí, pero tampoco me preocupa porque un día decidí que la vida ya decidiría por mí. Pero entonces, Enric, si uno a través de la bioneuroemoción quisiera realmente tratar una enfermedad, ¿cuál sería el paso, el procedimiento? ¿A través de la conciencia o cuál sería? Nosotros trabajamos la conciencia. O sea, nuestro trabajo es ampliar nuestra conciencia.
Sí. Y por lo tanto, cuando acompañas a alguien, independientemente del síntoma que tenga, una persona en bioneurorazón puede consultar cualquier cosa. Repito experiencias, tengo problemas con mi marido, con mis hijos, en el trabajo. Al final, O tengo una enfermedad también. exacto, Sí. un síntoma físico. De grandes maestros como Ken Wilber sabemos que en la medida que yo me resista a que lo que yo estoy viendo en los demás, lo que me molesta en los demás, está en mí, voy a crear un vacío en mi psique que se acabará mostrando en un síntoma físico. Sí, exacto. Hay un doctor, Manuel Esteller, un médico oncólogo y epigenetista, que ha dicho últimamente que el cáncer, el 10% es genético, todo lo demás es epigenético. Por tanto, fíjate la importancia del ambiente, de las emociones, de cómo vivimos. Si llevamos a la persona a un estado de paz interior, de equilibrio emocional, no como un ejercicio, sino por la comprensión de que tu papá y tu mamá hicieron lo que pudieron y lo que supieron hacer, que a su vez ellos tuvieron sus padres en unas circunstancias especiales, cuando tú dejas de culparte o de culpar, o de victimizarte, o de ser un victimario, cuando dejas esas posiciones, automáticamente tu percepción cambia, tu vibración de conciencia aumenta y puede pasar cualquier cosa. O sea, Henry, yo entiendo que a ti nadie te cura, que nos curamos somos nosotros cuando entramos en conciencia, porque a veces vamos donde alguien a que nos cure, pero realmente si van donde ti, por ejemplo, a mostrarte una enfermedad, un síntoma, tú no podrías hacer nada por esa persona si esa persona no toma conciencia de su vida. Obviamente, nosotros no pretendemos curar a nadie. Ajá. Es más, siempre digo que gracias a Dios no podemos curar a nadie, porque yo pensaba, o sea, a ver, la medicina, por ejemplo, te puede salvar la vida, eso está clarísimo. Sí. No debemos de confundir que si tú tomas un medicamento te salva la vida, obviamente que eso estamos plenamente de acuerdo con eso, faltaría más, con el concepto de curar. El curar es un estado de conciencia, ¿no? Porque la medicina te puede curar, salvar la vida, pero tú puedes volver a repetir la experiencia. Las personas cuando repiten la experiencia es cuando tienen que preguntarse, ¿hay algo más? ¿No? O sea, no se me cura un resfriado, o no se me cura una infección, o no me cicatriza una herida. Sí. Eso lo han visto muchos médicos, ¿no? Cómo es que a uno le cicatriza y a otro no le cicatriza. Hay un estado emocional alterado. Hoy en día, gracias a Dios o gracias a quien sea, todo el mundo va tomando más conciencia que los estados emocionales son muy importantes. Este es nuestro trabajo, llevar a la persona a un estado de bienestar emocional, a la comprensión. Mientras tú haces tu tratamiento médico o complementario, o quien quiera hacer lo que quiera, obviamente, pero realmente llevar a la persona a un estado de paz interior, de apertura de su mente, de dejar de jugar a ser víctima y victimario. Yo tengo infinidad de casos donde las personas se han desbloqueado, los tratamientos han funcionado mejor, personas que realmente estaban muy mal han mejorado. Yo he visto de todo, por lo tanto, pero nunca voy a decir que nosotros hemos hecho esto. Nosotros no hacemos esto. Nosotros ayudamos a crear unas condiciones psicoemocionales a las personas que vienen a nuestra consulta para que tengan más paz y equilibrio emocional en sus relaciones interpersonales, que son la gran maestría. Los grandes maestros de la vida normalmente duermen con nosotros, son nuestras parejas, son nuestros hijos, nuestros padres, total. son nuestros mejores espejos, como diría un curso de milagros, que cuando aquello que te molesta a los demás es algo que tú tienes que sanar, y cuando entras en ese equilibrio emocional, sin dejar de ser quien tú quieres ser, obviamente, y con tus gustos y con tus historias, entonces se puede producir esos cambios tan brutales que hemos visto. Enrique, tú mismo estuviste en algún momento enfermo, ¿cierto? Sí. ¿Tú te sanaste y te curaste a través de esta toma de conciencia? Sí. O cuéntame ese episodio. Bueno, yo he tenido varios problemas a nivel físico, ¿no? Pero hubo una muy importante, que estuve muy enfermo. Me voy a reservar decirte lo que era, pero estuve muy enfermo. Pero yo ya estaba en esa tesitura. ¿Ok? Y realmente puse en práctica eso, ¿no? Obviamente fui al médico, me dieron un tratamiento, etcétera, etcétera, pero se produjo una curación muy rápida y allí yo vendría a ser como el sanador herido, ¿no? Y allí eso reforzó realmente me di cuenta del poder que tiene la mente, o al menos lo empecé a vislumbrar. Okay. Hoy en día soy mucho más consciente del poder que tenemos nosotros y de llevar a las personas al estado de paz interior. Y ese es el trabajo que hace el alimento que tiene la bioneuroemoción de un curso de milagros, ¿no? Siempre llevar al no juicio. Okay. Darte cuenta de que tu enfado puede estar... puede deberse a programas interiores, pero nunca está justificado. Tú te enfadas, perfecto.
pero no lo justifiques. Observa, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te hace ser tan reactivo a ciertas cosas, ¿no? Y cuando te creas una distancia emocional con lo que te ocurre, esa distancia espacio-tiempo emocional, lo ves de una manera diferente. Absolutamente fascinante. Muchas gracias, Henry, porque además nos muestra que definitivamente también has comprobado todo esto en tu propia vida. Y de verdad, pues yo misma te digo que he visto casos increíbles de personas muy cercanas que están haciendo bioneuroemoción y están teniendo unos resultados increíbles. Así que mil gracias por todo esto que nos estás brindando al mundo entero. Pero no nos vamos todavía porque vamos a nuestra sección ping-pong ahora. Muy bien, Mercedes, aquí estamos a lo que sea. Ok, perfecto. Henry, te tenemos aquí en nuestra sección ping-pong. ¿Estás preparado? Bueno, vamos allá. Bueno, ¿calor o frío? Frío. ¿Magia o realismo? Magia o realismo. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Mar o montaña? En montaña. ¿Una cena romántica o una noche de rumba? Una cena romántica siempre. ¿Besos o abrazos? Un abrazo. ¿Tímidas o extrovertidas? Extrovertidas. ¿Cuál es la locura más grande que has cometido? Pues ir a un viaje, llevar a 53 personas a la India, confiando en un sueño que tuve. Y que fue un éxito. Y además allí me estaban esperando y no había ni WhatsApp, ni fax, ni nada, en medio de la India. Wow, en puta parte. O sea que hay que confiar en los sueños. Sí, fue una revelación. Me dijo, llévame 50 personas y los llevé. Y se juntaron las personas, las llevé a la India. Excelente. El concepto más cerrado que tienen las personas de ti cuando no te conocen. Que soy prepotente. Ok, la cualidad que buscas en un amigo. Es la lealtad. ¿Qué es lo que te parece más atractivo de una mujer? Sus ojos. Si tú pudieras volver a nacer y elegir un cuerpo en el cual encarnar, ¿en cuál escogerías? Mujer. Lo que más te gusta de ti. Mi sinceridad. Lo que menos te gusta de ti. Mi poca paciencia. Un libro. Un curso de milagros. Una bebida. Bebería una copa de buen vino, sea tinto o blanco. Una canción. La de los Beatles, Let It Be. Una persona que te inspire. Me ha inspirado mucha gente, pero me ha inspirado Jesús, me ha inspirado los grandes místicos hindús. Un momento de felicidad absoluta. Cuando nació mi hijo. Tu miedo más grande. Que se mueran mis hijos. El mayor sueño que aún tienes por cumplir. Yo ya estoy viviendo mi sueño, hace tiempo que me rendí a ellos. Lo más atractivo que te parece de tu mujer. Siempre está a mi lado. Tú has escrito muchos libros, pero si tú escribieras el libro de tu vida, ¿qué título le pondrías? Vive cada instante de tu vida, como si fuera el último. Excelente. Y por último, descríbete en una sola palabra. Generoso. Excelente. Bueno, aquí estamos en nuestra sección Ping Pong con Henry Corbera. Henry, muchas gracias. Me encanta. Tenemos un segundo programa que se trata de un curso de milagros, lo maravilloso, lo profundo y lo mucho que nos puede servir esto en la vida. Así que muchas gracias por estar en esta primera parte con nosotros. A ti, Mercedes. Muchas gracias a todos.